Clase extra, uso de batímetro. Hoy vamos a ver esta herramienta, un wattmeter, el cual es un batímetro y nos sirve para censar la corriente eléctrica que está consumiendo un aparato. Específicamente vamos a hacer este ejercicio con fuentes de poder de PlayStation y de Xbox. Cabe mencionar que cuando llega solamente trae un pedacito de cable de este lado y de este lado también, en la entrada y en la salida. Yo le agregué en la entrada 2 bananas para el positivo y el negativo, y en la salida le agregué 2 conectores de caimán o de cocodrilo. Vamos a utilizar esta consola. Es una Play 4 Slim, la cual ahorita está encendida. Aquí podemos manipularla y lo que vamos a hacer es apagarla. Y vamos a intervenir la corriente eléctrica que está consumiendo la línea de 12 voltios. Solo esperamos a que termine de girar el ventilador para desconectarla. Listo, ahí dejó de girar. Vamos a desconectar la fuente de poder de la corriente eléctrica. Vamos a levantar la fuente de poder. Vamos a desconectarlo por un momento. Y primero, tenemos que ver cuál es la línea positiva y cuál es la línea negativa. Para ello vamos a utilizar un multímetro en escala de continuidad. Y tenemos que localizar la línea negativa. Aquí nos damos cuenta que esto es ground. Entonces, tocamos acá, no es ground, tocamos acá y encontramos 0.30 ohmios. O sea, la línea de la izquierda es ground. Para que no nos confundamos, lo podemos marcar. A la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Asimismo, lo podemos hacer con nuestra fuente de poder. A la izquierda va a ser negativo y a la derecha va a ser el positivo. Ahora bien, nos vamos a ayudar de un cable. Este cable de acá, posteriormente les voy a enseñar cómo fabricarlo, pero básicamente tomé de una consola este conector macho, le agregué cable de tipo de puntas de multímetro, le agregué aquí unas bananas para poder conectar y desconectar según lo necesitemos, y del otro lado tenemos un conector hembra, que eso lo tomé de una fuente de poder y entonces me hice una extensión desde el conector hembra hasta el conector macho. Si bien podríamos utilizar la consola de esta forma, conectamos así el negativo, de este lado está el negativo, del lado derecho está el positivo, acá también tenemos el rojo a la derecha. Si bien podríamos encender la consola así, simplemente con esta extensión, el motivo de utilizar el batímetro es para poder censar la corriente eléctrica. Entonces, nos vamos al lado izquierdo, a la fuente, al source, y de este lado, aquí vamos a utilizar las bananas que les comenté. Abrimos este circuito, aquí, este cable, y entonces ponemos de la entrada a la entrada del batímetro viene la salida de la fuente. De la fuente, de este lado, tomamos el positivo y negativo. Y ahora, a la salida del batímetro, a la carga, va directamente a la consola. El cual, aquí le ponemos los cocodrilos de esta forma, también procurando que no vayan a tocar la chapa metálica o que no se vayan a tocar entre sí. Ahorita los hacemos aquí a un lado, los separamos y ya está. Nada más tenemos que volver a conectar este cablecito, que es la línea de 5 voltios. Ahí está. Podemos aquí dar un
unas vueltas, podemos acomodar bien. Nos aseguramos que el positivo va a la derecha, el negativo a la izquierda, y aquí al revés, porque la tengo de cabeza, la fuente de poder. De esta forma, el positivo me quedó a la izquierda, en el cable rojo, y el negativo me queda a la derecha, en el cable negro. Entonces, aquí podemos ver que mi batímetro está apagado, pues no está alimentado todavía. La línea de 12 voltios todavía no está saliendo de la fuente de poder. ¿Quién activa eso? Pues bueno, a través de este cablecito, el puente sur le dice a la fuente de poder, ahora sí, ya mándame los 12 voltios. Y en ese momento se enciende la consola y se va a encender el batímetro. Vamos a darle acá al botón de power. Acá de este lado. Y por cierto, vamos a conectar la fuente, se me olvidaba. La reconecté a la... Ahí está. La había reconectado al AC, a la corriente alterna. Ya que tenemos todo conectado, vamos a aplicar a power. En ese momento se enciende nuestro batímetro y podemos ver el consumo. Tenemos 2 amperios y la consola ya nos dio video. Tenemos 11.84-85 voltios aproximadamente. Es muy importante hacer el cableado correcto, no dejarlo invertido y asimismo dejar bien protegidas nuestras bananas o nuestras pinzas, nuestros cocodrilos que le pongamos al batímetro. Aquí podemos tomar nuestro control, vamos a manipular el equipo y vamos a ver si es que sube el consumo. Por ejemplo, vamos a conectarla a Wi-Fi, vamos a ajustes, vamos a red, vamos a configuración, Wi-Fi, vamos a darle que no, queremos nuevos datos, está buscando la red Wi-Fi, ya encontró nuestra red, vamos a ponerle la contraseña. Vamos a ver si sube un poco el consumo. 2.3, tuvo ahí un pico, pero en general se mantiene en un poco más de 2 amperios. Esto no es precisamente para usar la consola por horas utilizando el batímetro, simplemente es para hacer pruebas de inicio, para ver si hay picos altos o de plano no hay picos de corriente, y entonces eso nos sirve para nuestros diagnósticos. Por ejemplo, vamos a darle sacar el disco, tiene un disco aquí adentro, vamos a ver si baja el consumo. Se mantiene, 2 y algo. Volvemos a insertar el disco. Pudimos ver que subió a 3 amperios aproximadamente. Vamos a cargar este juego, es el del disco. Aquí sí tiene que aumentar la corriente. Ok, aquí me parece que esta consola tiene fallo con el disco duro. Por eso esto de acá. Pero bueno, es cosa de probarlo más tiempo, hacer análisis de más o menos cómo se comporta en el inicio al encender. Y de hecho, vean, ya llegó a 4 amperios, un poquito más. Si regresamos a la interfaz, si cerramos el disco, si cerramos la aplicación, perdón, seguro tiene que volver a caer. Ahí está. No hay mucho más que podamos ver, simplemente es para analizar el consumo en líneas de 12 voltios. ¿Por qué de 12 voltios? Porque esto empieza a funcionar más o menos como por los 9 voltios. Ahorita lo vamos a ver. Pero esto no nos podría servir para censar la línea de 5. Este cable blanco no nos podría servir. Vamos a apagar el equipo. Y nos vamos a pasar a una consola
series S. Ahí está, se apagó. Desconectamos el AC primero. Desconectamos de la fuente. Desconectamos ahora de la consola. Ahora bien, tenemos aquí una placa de series S. Tenemos su fuente de poder. Esta de acá. Y el mismo conector que nos hicimos, nos sirve también para este tipo de fuente. Primero tenemos que identificar cuál es ground. Por un lado podríamos aplicar la misma. Venimos acá con nuestro multímetro. Seguimos en escala de continuidad. Ahí está, 0.12 ohmios. Entonces cualquier parte metálica de acá del extremo, incluso hasta la X-clamp, todo esto es ground. Así que vamos a tocar acá. Aquí tenemos ground en este pin de acá. Y en el pin de arriba no es ground. Igual, para que no nos equivoquemos, podemos anotar. Arriba es más, abajo es menos. Del lado que está más cercano a la orilla de la placa es el positivo. Le damos la vuelta. Aquí están los conectores. Del lado que está más cercano a la orilla de la placa es el positivo. Y del otro lado, el del puente sur, es el negativo. Si no quisiéramos desarmar toda la consola para ver los pines en la parte de abajo, podríamos hacer esto. Teniendo así nuestro conector. Aquí yo ya sé que el positivo es el de abajo, ok. Pero digamos, puedo poner este conector y vamos a hacer esto. Sabemos que cualquier parte de la chapa metálica es ground. Por ejemplo, esto acá, la parte de la memoria o del HDMI. Y entonces tocamos una banana. Esta, la positiva, se cargó. Y tocamos la otra banana. Aquí está. Así es como, sin desmontarla toda, con este mismo cable, podríamos saber cuál es el positivo y cuál es el negativo, puesto que nuestras puntas no son tan delgadas para que quepan en el conector. Hacemos esto a un lado, ya tenemos la polaridad. Ahora bien, acá hay una diferencia. En el caso del Play 4, el conector hembra está en la fuente de poder y el conector macho está en la PCB. Aquí están invertidos. Entonces hay que cuidar la polaridad de este batímetro. Entonces el source va a ir para acá. Ahorita vemos cómo conectamos estas bananas acá de este lado. Y por otro lado tenemos que conectar estos cocodrilos. Esta carga, el load, lo tenemos que conectar a la PCB, que de todas formas tampoco cabe. Entonces lo que yo propongo es utilizar este conector aquí de esta forma, con el más en la parte de abajo, y el cocodrilo me sirve para agarrar aquí mi banana. De esta forma. Y del otro lado podemos agarrar la banana de esta forma. Ahora en el source, como no tengo algún otro conector a la mano, lo que vamos a hacer es probarlo aquí al aire. Vean cómo encendió el batímetro. Tuvo un pico de 4 amperios, 3 amperios, 2 amperios, porque está haciendo las validaciones este equipo. Y vamos a encenderlo. Ya cayó el amperaje, vamos a encenderlo. Igual muy importante no cortocircuitar aquí con mi mano. Yo lo estoy haciendo afrontando el riesgo que podría ser cortocircuitar, pero vean, ya nos dio video este equipo y podemos estar sensando. Solo es cosa de encontrar los conectores adecuados, algunos otros cocodrilos, o buscarnos otro conector, pues este es de Play 4, es más pequeño, no cabe en este conector.
Y vean cómo se nos fue a 1.7. Vamos a apagarla. Y de a poco va cayendo el amperaje. 1.6, 1.5. Un amperio, 900 miliamperios. Y puede que ahí se estanque, que en standby se quede en 900 miliamperios aproximadamente. Listo, vamos a desconectar con mucho cuidado. Ya se apagó. Ya podemos retirar las puntas. Hacemos a un lado este batímetro y este equipo. Por último, ¿qué podemos hacer si no tenemos la fuente a la mano y, por ejemplo, querríamos energizar una One S? Para ello, tengo este conector de una fuente de poder, se lo retiré, y el gris es nuestro rojo, es nuestro positivo, y el negro es el negativo, como siempre, ground. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar nuestra fuente de laboratorio con este mismo batímetro. Para ello podemos ir acá, a nuestra fuente de poder, ya está encendida. Vamos a darle 12 voltios. Ya tengo este canal de memoria 3 con 12 voltios y 5 amperios. Entonces, podemos utilizar las mismas bananas que le puse a mi batímetro, acá en Source. También por eso le puse bananas de este lado. Conectamos negro con negro, rojo con rojo. Ahí está. Y vamos a darle a Output. Veamos cómo se enciende. Ahí está. Está recibiendo 12 voltios. Como no hay carga, no hay nada en este momento que esté demandando carga en la salida. Entonces, por eso no me marca amperaje, solamente me marca el voltaje. ¿Y cómo se conectaría? Negro con negro, rojo con rojo. Y esto directamente a la consola, al equipo. ¿Cuál es, pues no desventaja, pero cuál es el no beneficio más bien de usar cuando estamos utilizándolo con la fuente de poder de laboratorio? Esta fuente de poder, aquí me marca nada más el consumo del batímetro, que son 3 miliamperios, o sería lo mismo 3900 microamperios. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que pues que esta fuente de poder ya sensa la corriente. Directamente con esta fuente de poder o cualquier fuente de poder de laboratorio, mientras alcancen 12 voltios y más o menos unos 3 amperios, pues una One S en su arranque y en lo que llega al menú de inicio, pues llega aproximadamente a unos 2 o 3 amperios. Entonces esta que llega a 5, vamos a apagarla. Aquí está, esta que te puede dar hasta 5 amperios, 12 voltios, esa sirve más que bien. Entonces directamente con esta fuente de poder puedo energizar mi One S. Aquí entonces me saltaría mi batímetro, yo le quitaría esto, ya no necesito este batímetro, no es necesario, pero si necesito un adaptador de estos, un cablecito, tenemos que sacrificar una, y directamente aquí le pongo unos caimanes y del otro lado unas bananas aquí a mi fuente de poder. Entonces no es una desventaja sensar doble, pero no es una ventaja si ya lo podemos hacer con la fuente de poder. En el caso de intervenir como en una fuente de este estilo o como una fuente de Play 4, total hay ventaja, pues no hay forma de verlo con la fuente de poder, sino directamente desde esta fuente, y sobre todo con fuentes que consumen muchísimo amperaje. Por ejemplo, esta fuente de acá dice de este lado el output, la salida es 12 voltios y 13.75 amperios. Obviamente estamos hablando de 13 amperios cuando la consola está conectada al Wi-Fi
tiene conectado varios mandos, los está cargando con el cable, está leyendo un disco, está descargando una actualización y todas las tareas que se le puedan cargar. Está corriendo un juego muy demandante y sobre todo si está en línea, entonces ahí podría acercarse a un consumo de 13 amperios. Como vieron en el inicio, tanto un Play 4 como un Series consumieron unos 2, 3, 4 amperios aproximadamente. Y esta de acá, por ejemplo, aquí tenemos el output. DC output tenemos dos salidas. Una de 4.8 voltios y otra de 12 voltios. Esta de acá y esta llega hasta 13 amperios. Quizá no sea tan claro por el reflejo, pero aquí está. 13 amperios, 12 voltios y 4.8 voltios a 1.5 amperios. ¿Ok? Para eso nos sirve este batímetro. No es el único modelo que existe. Hay otros voltímetros, amperímetros. En este caso, como también sensavatios, pues por eso se le llama wattmeter, batímetro. Pero hay muchos más modelos. Cualquiera puede servir. Este me gustó. Está a buen precio en AliExpress. Y pues, grosso modo, esa es la forma en la que yo lo utilizo para sensar corriente eléctrica en fuentes de poder de consolas. Como conclusión, esta herramienta totalmente la recomiendo, pero no esperen que simplemente comer un valor de consumo en el arranque o durante juego, ya esperen encontrar la falla. Estas herramientas son complementarias, por eso son secundarias, así las catalogo yo, son de mucha ayuda, pero no se me hacen indispensables. Ya una vez que vamos avanzando con nuestros diagnósticos, este tipo de datos como cuánto está consumiendo, si se cae el voltaje, si se cae la corriente, nos pueden ayudar a encontrar hacia dónde está la falla. A veces no nos dice exactamente qué es lo que está fallando, pero a veces sí nos dice hacia dónde podría ir. Por ejemplo, el que me llegue un equipo que no le servía la fuente, la subfuente dentro de la PCB, no sé, referente a memoria RAM, no se estaba activando el voltaje de las memorias RAM. Por ejemplo, comparar ese consumo que tuvo en el arranque al no activar la RAM y luego compararlo con otros equipos posteriores. Quizá yo ya sé que cuando pasa esto o cuando no pasa esto, puede ir hacia cierto lado y eso ya me ayuda a continuar con mi diagnóstico. Cualquier duda que puedan tener con el uso de esta herramienta, con mucho gusto la solucionamos. Muchas gracias.